¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Jonathan Morales Muñiz y vamos a realizar una entrevista de la materia Administración y Capital Humano. Soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato. Muy bien, pues en esta ocasión tenemos a Mike, que nos va a platicar un poco acerca de su vida laboral. Mike, cuéntanos un poco más de ti. Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos los que estén viendo este video. Y sí, efectivamente, mi nombre es Miguel Ángel Moreno Gómez, tengo 35 años de edad y soy egresado de la Facultad de Química de la UNAM en Ciudad Universitaria. Estudié la licenciatura de Química de Alimentos. Egresé de la universidad en el 2014. Actualmente no me dedico realmente a lo que es mi carrera. Estoy en más contacto con la carrera de ingeniería química y trabajo en una empresa de reciclaje de plástico. Lo que hace esta empresa de reciclaje es sacar el residuo postindustrial plástico de Kimberly-Clark en específico y nosotros procesamos ese material plástico y lo convertimos en materia prima para otras empresas que se dedican a hacer cubetas, sillas, mesas, las escobas, lo que son las cerdas de las escobas y la base de las cerdas de las escobas. Muy bien, muy interesante. Y cuéntanos, en base a tu experiencia laboral, ¿qué tanta importancia le das al trabajo en equipo? Demasiada importancia. De hecho, es un factor muy, muy importante en lo que es la vida laboral, sobre todo en la cuestión de comunicación. Aunque sea una comunicación verbal, tienes que tener la capacidad de tener que el interlocutor tenga un muy buen entendimiento a tus palabras y no nada más eso, también tienes que tener ahora con los medios electrónicos, que siempre estamos escribiendo algún correo electrónico y demás, necesitamos una buena escritura. Es decir, tenemos que tener una muy buena redacción porque muchas veces lo que plasmamos en pantalla no se llega a entender y la comunicación es tan viciada, tan no entendible, que eso hace que no se pueda tener un buen trabajo en equipo. Entonces, bueno, eso es un factor súper importante, además de tener mucha memoria, ¿eh? Porque entre más memoria tengas, es más fácil el poder trabajar en equipo, ya que me ha llegado a pasar que me dicen, oye, ¿te acuerdas que hace 5 meses pasó esto? Hicimos esto. Sí, sí me acuerdo. ¿Y en qué quedó? ¿En qué terminó? ¿En qué? Entonces, si no te acuerdas, debes de buscar precisamente en correos o en alguna otra evidencia que hasta también sirven las fotográficas para poder dar un fin a lo que se te está preguntando, a lo que se requiere, precisamente porque no siempre hay un buen trabajo en equipo. Si trabajas con 5 o 6 personas, siempre hay alguien que no está al 100%. Entonces, bueno, para que tú puedas tener un buen equipo, una buena mancuerna, necesitas varios factores, entre ellos, como te digo, la comunicación y una buena memoria. Muy bien, excelente. Entonces, cuéntanos un poco más de tu carrera. ¿Era lo que esperabas tú al momento de egresar? ¿Trabajar en... o cuál era tu objetivo de estudiar química? Bueno, primero que nada, yo no tenía pensado estudiar química. Yo quería estudiar la carrera de medicina. Por cierta situación ya no pude. Y bueno, ya mejor les cuento. Lo que pasa es que yo hice 4 años de preparatoria, entonces la universidad no te deja en la carrera específica de medicina ser un estudiante de esa facultad con 4 años de preparatoria. Entonces lo que yo hice es que me fui un día a la biblioteca de la preparatoria y hay un manual donde te vienen todas las carreras que tiene la universidad. Entonces busqué las carreras que me daban la opción de estar en ese campus ciudad universitaria con 4 años de preparatoria y una de esas carreras era química de alimentos. Entonces empecé a leer de todo lo que se trataba y me gustó. Dije, sí, está bien. Cuando aplico, soy aceptado en la facultad. Entro a la facultad, sí me gustó la carrera, empecé bien. De hecho, lo que se trata mi carrera es las personas que tienen, ves que todos los alimentos dicen fecha de caducidad. Bueno,
eso yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, hay todos los elementos químicos para poder determinar una fecha de caducidad. Por ejemplo, anteriormente, hace muchos, muchos años, la mantequilla siempre era sólida, era lo que es la barra, y actualmente ya existe la mantequilla untable. Realmente las personas que se dedican a mi carrera hacen el hecho de cambiar las propiedades físico-químicas de los alimentos para mejorarlos o para crear nuevos productos. Como dígase, hace muchos años no existían las sopas Maruchan, que actualmente están en el mercado. Entonces, eso es realmente lo que hace un químico en alimentos. Y con respecto a mi trabajo, mi vida laboral actualmente, que no tengo nada que ver con ello, aún así aplico cosas de química. No son muchas, pero sí. En la cuestión de los polímeros, en la cuestión de variables como temperatura, presión, tiempo. Entonces, todo eso sí, sí te llega a servir, no al 100%, pero sí. Y bueno, mi experiencia laboral actualmente llevo trabajando en la misma empresa desde 2016. Sí me ha gustado, creo que sí me ha funcionado todo lo que aprendí en la licenciatura, pero bueno, en cuanto regresando un poco al trabajo en equipo, no siempre te esperas o tus ideales al salir de la universidad no creas que son los mejores siempre cuando llegas a la parte laboral, ¿no? A ponerlo en práctica. Porque puedes salir muy bien de la carrera y pensar, no, sí, es que quiero hacer esto y lo mejor y mejorar mi sociedad y Sí, mi claro. vida, bla, bla. Pero siempre hay tantas cosas que no pensaste que te lo hacen más difícil. Mm, Ujú. ¿Y qué experiencias positivas o negativas has tenido al momento de trabajar en equipo en el ámbito laboral? Ya sea en esta empresa o en otro trabajo que hayas tenido anteriormente. No, he tenido de las dos, tanto positivo como negativo. Lo que sí te puedo decir es que en el aspecto positivo es muy, muy satisfactorio el que puedas llegar a una meta que la misma empresa propone o requiere. Y bueno, muchas veces sí se necesita trabajo en equipo y otras no tantas. Tienes que tener alguna meta individual para después seguir con la meta grupal, que es el trabajo en equipo realmente. Ahora, por ejemplo, de una experiencia que me acuerdo, un permiso. La empresa en la que yo estoy trabajando, de hecho, hace poquitito, la autoridad te pide que estés registrado dentro de ecología, es decir, la empresa en la que yo trabajo está en el Estado de México, yo vivo en Ciudad de México y diario me traslado, es horrible, pero bueno, este, la empresa tiene que estar registrada en un padrón, este padrón es ante ecología. Para que ecología te pueda dar su permiso, tienes que ingresar un montón de papeles y tienes que hacer un montón de espera y tienes que pedir no solamente otra documentación a otras instituciones. Resulta que, como te lo acabo de comentar, la empresa en la que yo trabajo saca el material plástico para Kimberly Clark. Entonces, resulta que la autoridad te dice, oye, si tú quieres que yo te emita mi permiso, que es el de ecología, necesito que la persona que a ti te vende el material plástico tenga su permiso y a la persona a la que tú le vendes ese material ya procesado tenga su permiso. Entonces, el problema que tuvo mi empresa fue que ni tanto Kimberly, que es el que me vende, ni tanto mi comprador, que es el que se le da la materia prima, ninguno de los dos tenía el permiso. Entonces, bueno, nosotros le decíamos a la autoridad, oye, ¿cómo quieres que yo tenga mi permiso si ni el de arriba ni el de abajo lo tienen? O sea, lo que quiere la autoridad es tener una trazabilidad de a dónde va el material y en qué termina. Pero si ni el de arriba ni el de abajo tienen el permiso, pues ¿cómo lo voy a tener yo si es un requerimiento específico, ¿no? Sí. Entonces,
Fue mucho, mucho rollo con decirte que, o sea, tuvimos que hablar con una persona, un alto directivo de tipología. Y bueno, pudimos sacar el permiso con ayuda de todos, porque la verdad es que lo hablo en plural, pudimos sacar el permiso. Fue un constante estrés porque necesitas ese permiso realmente para laborar. Si no hay sanciones económicas para la empresa que, bueno, repercuten en tu trabajo, porque ya sea la empresa nunca va a perder. Sí. Entonces, te pueden correr, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos con el directivo y nos dijo, bueno, está bien, sí les otorgo el permiso, pero solamente durante 6 meses. Y tienen 6 meses para que tanto el de arriba, que es Kimberly, como el de abajo, que es el comprador de la materia prima, tengan el permiso y me entreguen la documentación. Pues sí, y estamos en espera de eso. Aunque ya tenemos el permiso, por lo menos sí lo pudimos sacar, pero seguimos, por ejemplo, en espera ya no de nosotros mismos. Ahora ya se convirtió en un trabajo en equipo de varias empresas. Y ahora hay que hacer, bueno, nosotros no, pero ahora cada empresa tiene que agilizar su núcleo laboral para poder seguir trabajando en equipo y tener un equipo en conjunto de las empresas. Lo cual está muy padre, ¿no? Porque si todos lo tienen, todos salimos ganando. Es una versión de ganar, ganar. Pero bueno, en nosotros ya no está. Muy bien. ¿Cuáles serían los obstáculos que tú dirías que hay al momento de trabajar en equipo? Ya sea relacionarte con más gente, intereses. Sí, por supuesto, los intereses. Sí, 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 por supuesto. Siempre hay alguien que piensa, yo puedo ser mejor persona, bueno, no mejor persona, más bien, yo puedo tener un mejor puesto laboral o un mejor salario, pero me voy a fregar el de al lado porque así lo voy a obtener. Entonces, siempre hay alguien que piensa así y pues no se trata de eso, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo anterior, mi jefe me dijo un día, no me estaba regañando, pero me estaba diciendo cómo es que él logró conseguir el puesto que tenía. Y me dijo, yo conseguí este puesto por chismoso. Y yo le decía, pero ¿cómo por chismoso? Y me dijo, sí, porque yo iba con el que era su jefe en ese entonces y le contaba todo así, fulanito hizo esto, no sé qué, bla, bla, y bla, 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 y empezaba a contar todo, ¿no? Y entonces eso le gustó al jefe porque el jefe se enteraba de todo. Entonces hubo un problema, corrieron a alguien y entonces esta persona subió al puesto del que corrieron. Y entonces me dijo, así es como yo me hice de este puesto y así es como me hice, obviamente, de un mejor salario. Y le dije, oye, pero, o sea, te llevaste el ser odiado por todos los demás. Y me dijo, sí, pero no me importa. No se trata de eso, ¿sabes? O sea, al final de cuentas sí tienes que tener un trabajo en equipo en el que todos puedan sobresalir, Claro, pero muchas veces interviene lo tuyo, lo personal. un beneficio. Entonces, un beneficio propio, así es. Entonces, pero no siempre debe de ser así, pero llega a pasar, es algo feo. También así como que todo el mundo te tire la mala onda o llega un momento que, por ejemplo, eres tan odiado que ya mejor nadie te habla. Sí, Pero pues en aquel entonces a ese jefe mío no le importaba. Y bueno, yo dejé de trabajar ahí porque me ofrecieron este trabajo en donde estoy ahorita y gano más. muy, Entonces dije, bueno, pues con permiso y ya. claro, Ujú. muy bien. Bueno, por último, ¿qué recomendaciones podrías darle a nosotros los estudiantes que todavía estamos a la mitad de camino acerca de, no sé, la vida laboral, la importancia del trabajo en equipo, en base a tu experiencia ya? Mira, primero un consejo individual. Antes que nada, sí sal bien de la carrera, o sea, sí ten un buen promedio, porque aunque no lo creas, las empresas, y lo he visto sobre todo en la parte de Kimberly Clark, sí te piden promedio.
no nada más te piden, porque uno como estudiante piensa así de, pues si ya tengo el título, no importa qué promedio tenga, o sea, ya me titulé, tengo el papel. Pero no, fíjate que las empresas sí se fijan en el promedio, ¿eh? ¿Qué Y promedio esto te es piden? debido, Perdón. ¿Qué dime, promedio, dime. qué promedio ¿Ya? te piden? Yo llegué al 7.99, o Ah, sea, por .01 no llegué al 8. ¿y las empresas qué te piden? Por, sí, por ejemplo, una vez fui a una entrevista laboral, yo vivo en Ciudad de México y fui a una parte de la ciudad que se llama Polanco. Esta empresa era una farmacéutica y me preguntaron, oye, ¿cuál es tu promedio? Y les dije, pues 7.99. Uy, pues la persona que me entrevistó era un psicólogo, estudió psicología, pero se dedicaba al ámbito laboral. Y me dijo, oye, ¿y por qué sacaste ese promedio? Y yo me quedé así de, o sea, ¿qué crees? Que estudiar química es fácil, es muy sencillo, así como que, y no, o sea, realmente estudiar química es algo muy difícil. Bueno, no difícil, pero sí es muy pesado. Sí, Digo, no, no es como estudiar, digo, todas las carreras tienen una dificultad, obviamente, claro, pero estudiar química necesitas, no es como contaduría, no es como tomas un libro, lo lees, haces el ejercicio, o leyes, estar estudiando realmente lo que son las leyes, ¿no? Aquí interviene una parte teórica y una parte práctica. ¿Y quién te dice que la práctica tienes una muy buena habilidad manual y lo puedes hacer a la perfección? O la otra, ¿quién te dice que el experimento realmente te va a salir como tiene que salir? En un experimento hay tantas variables que realmente no, y sobre todo como estudiante que no controlas. claro. Entonces, bueno, esta persona me dijo, oye, ¿por qué tienes ese promedio? Y le dije, pues ese promedio que mis aptitudes y mis actitudes me dieron para tenerlo, para salir adelante. No le gustó mucho mi respuesta, pero pues bueno, a lo que voy es que las empresas sí se fijan en el promedio precisamente porque lo toman como qué tan dedicado eres. Si no fuiste dedicado en lo tuyo, en tu propio conocimiento, menos vas a ser dedicado en un lugar en el que se te está pidiendo que trabajes y bueno, tienes una remuneración monetaria, ¿no? Ujú. Total, que ni siquiera pasé a la siguiente ronda, supongo, no me marcaron, pero eso por un lado. Como te dije al principio, de manera individual ten un buen promedio. Ok, Segundo punto, también de manera individual, habla idiomas. También lo vi y necesitas ya no nada más hablar inglés. Y, por ejemplo, mi generación se dedicó a estudiar inglés y alguna lengua romance, ¿no? Ya sabes, francés, italiano, portugués. Pero eso ya lo hizo mi generación y actualmente, como está en crecimiento la economía de China, ahora te piden que hables chino mandarín, lo cual es muy, muy difícil, tanto pictográficamente para la escritura como para el habla. Entonces, sí tengo un idioma, además de una lengua romance y además del inglés, en el que sí puedas explotarlo, porque realmente como la economía está cambiando tanto y por ejemplo ahora con la pandemia, que ya cada vez está peor, pero bueno, China está tomando el control del mundo y de la economía a nivel global. Entonces sí es más factible que se haga comercio internacional con China. Entonces sí te digo que es mejor tener un idioma y sobre todo el chino que cualquier otro. ok, Y ahora de manera grupal, o bueno, ya un poco más específico de trabajo en equipo, sí tengan buena comunicación. Sí, y sobre todo que te intereses o tengas mucha cultura. Porque, por ejemplo, a mí me tocó estudiar química por elección y me ha tocado hablar precisamente con personas que no son ingenieros, que realmente que no tienen una carrera, pero fíjate que se dedicaron a tener creatividad y a tener un ímpetu y a tener iniciativa y son personas
que hicieron su propia empresa y generaron mucho dinero, pero son personas que no son cultos. Entonces tienes que estar al nivel de todos, tanto de una persona muy, muy elocuente, muy educada, muy culta, como una persona que no, pero que sabe de muchos negocios, tiene mucha agilidad mental y que tiene los números aquí. Entonces, expándete, expándete, porque no sabes con quién te vas a encontrar en la vida y no sabes qué persona pueda ayudarte. Entonces, por la misma razón, el tener un buen trabajo en equipo, el poder entender a los demás, el poder expresarte, el poder tener una buena memoria, es un todo, es una manera integrativa para poder seguir adelante y cumplir una meta. Ok, muy bien, pues te agradezco. No sé si quieres tener otro último comentario. Sean felices. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. Te agradezco y pues te mandamos un saludo. Claro, muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes. Hasta luego, que estés bien. Gracias, igualmente. Hasta luego.